Lo que vi esa noche en el campo no se parece a nada que pueda explicarse con palabras frías. Eran luces que se movían como si supieran respirar. Para Sara Martínez, paramédica con 22 años de trabajo en ambulancias y unidades de emergencia, la noche tenía un olor a metal y sudor cansado. Había terminado un turno de 12 horas, había visto más dolor del que quería nombrar, y aún así algo la llamó fuera de la zona urbana, hacia la línea donde el asfalto se rendía a la hierba alta. Desde la carretera, las luces parecían balizas que titilaban con voluntad propia. No eran un avión, no eran bengalas, no se ajustaban a nada que sus años de servicio le permitieran clasificar con tranquilidad. Una de ellas descendió de manera abrupta, describiendo una trayectoria que no obedecía a la gravedad tal como ella la conocía. Sara sintió una mezcla de curiosidad profesional y una especie de pulso interior que la empujó a seguirla. El campo olía a tierra húmeda y piñones. Las ruedas del todoterreno crujieron al subir por una vereda de pasto, y cuando la luz se apagó, lo hizo con un silencio que dejó al descubierto un círculo de vegetación aplastada, como si una gran mano hubiera pasado por encima. En el centro yacía algo que no pertenecía al paisaje, un cuerpo pequeño, de piel sutilmente luminosa, con facciones inclinadas hacia una fragilidad que inspiraba tanto compasión como asombro. No era humano, pero no parecía hostil. Estaba herido. Sara dejó el coche con las manos temblando por el cansancio y la adrenalina. Su entrenamiento la llevó a evaluar: respiración apenas presente, temperatura baja, respiración irregular. Había sangre, pero no del modo que acostumbraba a ver. Las texturas y los brillos eran distintos. Lo primero fue lo elemental: asegurarse de la escena, revisión primaria, control de hemorragias y abrigo. Envainó su experiencia y su humanidad en gestos conocidos: colocar una manta, improvisar un torniquete con su propia bufanda, hablar en voz baja para acompañar a aquel ser que respiraba como si en cada inhalación hubiera cosmos. Había puesto su placa, sus credenciales, el número que le abría puertas en los hospitales, y sin embargo, nada en su bolsa de emergencia decía cómo tratar a aquello. Aún así, el protocolo humano era universal en su interior: no dejar a nadie solo. Lo llevó a su todoterreno como si transportara a un paciente extraño y sagrado a la vez. Al volver a mirar, la luz en el cielo se replegó en la distancia, como si la escena quedara señalada para ella sola. Mientras conducía de regreso a su casa, que estaba aislada en la linde de la ciudad, Sara sintió que su mente se dividía en compartimentos: la profesional que debía medicar, la creyente que reconocía ecos de oraciones aprendidas en su infancia católica, y la mujer que se preguntaba si estaba al borde de algo demasiado grande para nombrarlo. Pensó en sus padres, en las misas de domingo, en las veces que había llevado consuelo más que soluciones. No era religiosa en el sentido de imponer dogmas, pero la reverencia hacia lo sagrado le había sido impresa desde pequeña. Algo en su pecho le dijo que aquel ser necesitaba más que vendajes. Al colocar a la criatura en su pequeño cuarto trasero, donde guardaba una camilla plegable, Sara comenzó con lo que sabía: limpiar la herida, evaluar signos vitales con el monitor portátil, administrar líquidos con la cautela de quien no quiere ahogar a un organismo desconocido. Su casa olía a café frío y a medicación. Las paredes estaban adornadas con diplomas y fotografías de rescates pasados. A pesar del cansancio, sus manos actuaban con una precisión que venía de décadas de situaciones límite. Mientras la suturadora y los apósitos encontraban su lugar, la criatura abrió lentamente los ojos. Eran profundos, amplios, de un color que no era exactamente verde ni azul, sino una mezcla que parecía contener luz. Cuando los encontró, una comunicación atravesó a Sara, no por sonido, sino por una frase que llegó a su conciencia con la textura de una voz que no necesitaba garganta. «No tengas temor», dijo la voz dentro de su cabeza, clara y cercana. «Te agradezco». Sara casi dejó caer la jeringa. Su primer impulso fue de negación racional: el cansancio, las heridas, la adrenalina. Sin embargo, la frase no era una sugestión. Tenía tono, intención, una presencia de personalidad que la dejó sin aire. Hubo segundos que se doblaron como metal caliente ante una llama, y en esos segundos Sara experimentó algo que desafió su experiencia clínico-empírica. La comunicación no necesitaba palabras habladas.
Ella se dijo a sí misma que debía mantener la calma. Estoy aquí para ayudar, llegó a su mente como un pensamiento intencionado, y también como una voz. No entiendo cómo hacerlo, pero necesito hacerlo. Era un diálogo que no cabía en su manual de procedimientos, pero sí en algo que reconoció como compasión. La criatura, que más tarde Sara llamaría Sara en la soledad de sus reflexiones, no se parecía a las imágenes de ciencia ficción que a veces la televisión ofrecía. Tenía manos con dedos más finos, piel que parecía casi translúcida en algunos lugares, y una herida en el costado que exhalaba un brillo pálido. No podía ofrecer señales de reconocimiento humano, y sin embargo, su mirada tenía un peso moral que le resultó familiar a Sara, la urgencia de una vida al borde. Aquello despertó en ella el juramento que había repetido metafóricamente en sus primeras guardias: salvar al que está frente a ti. No es lo mismo salvar a alguien reconocible que acoger a un ser cuya biología desafía categorías. En la primera hora, Sara improvisó respiración asistida, fluidos templados y una curación básica con lo que tenía. Hizo llamadas al teléfono, no para pedir ayuda oficial, era consciente de las implicaciones, sino para consultar a su propio cuerpo de conocimientos. Si esto fuera una infección atípica, ¿qué hago? Pero las guías no respondían. Solo la criatura parecía comprender que la compasión humana era la única medicina inmediata. En medio de esa noche en la que la razón y lo inexplicable se entrelazaban, la voz volvió, más cercana, y en su mente la criatura, Sara, emitió una frase que heló y templó a la vez. Soy viajera. He venido para aprender y para enseñar. No vine a reemplazar, sino a recordar aquello que fue sembrado. Las palabras venían cargadas de una calma que no exigía fe, simplemente proponía un marco. Sara se sorprendió de lo que su propia fe infantil aún permitía. No sintió herejía, sino una invitación a comprender que tal vez los misterios espirituales podían tener otras caras. Y entre esas caras, la criatura usó un nombre que Sara respetaba desde niña. Jesús, pensó, o quizá lo pronunció sin sonido, porque su interior reaccionó antes que su voz. Sí, respondió Sara, con claridad. Un punto de anclaje, una conciencia que llegó para enseñar la medicina del amor. No niego lo sagrado. Propongo que hubo y hay tecnologías de conciencia, no aparatos, herramientas de enfoque. Él fue uno que usó eso para abrir caminos. La manera en que Sara habló de Jesús fue cuidadosa y reverente. No se trató de una explicación que pretendiera borrar tradiciones. Más bien, colocó a Jesús como un faro funcional, una conciencia que supo canalizar una energía transformadora. Cuando Sara pronunció esas ideas, Sara sintió un temblor en su interior que mezcló asombro con una resistencia automática. La formación religiosa, los sermones, las preguntas no resueltas. Sara recordó su infancia en la parroquia. Imágenes, campanas, la sensación de estar frente a algo que no se entendía totalmente, pero que se vivía con respeto. Eso la frenó por un instante. Cualquier interpretación que sonara a sustitución dogmática hubiera provocado rechazo inmediato. Pero Sara no se presentó como sustituto. Habló desde su experiencia de viajera y curadora de vidas en distintos rincones. Propongo, dijo en su mente, no reemplazar. A las 4 de la mañana, después de tomar notas en su libreta con una pluma temblorosa, una práctica que había adoptado para mantener la calma en situaciones extraordinarias. Sara puso una taza de té en la mesa y miró a Sara mientras ésta recuperaba algo de fuerza. Había una fragilidad física, pero también una serenidad que la hacía parecer más una anciana sabia que una criatura exótica. Sara sintió que por primera vez desde que encontró aquel cuerpo en el campo, podía preguntarle cosas que eran más grandes que la medicina de heridas. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora?, preguntó en voz baja, más a sí misma que a Sara. La respuesta llegó como una certeza compartida en ambos pensamientos, sin interferencia acústica. Hay momentos en la evolución de una especie en los que las semillas deben ser recordadas, comunicó Sara. Ustedes, los humanos, han pasado por siglos. Hay un tiempo que se abre ahora, y dura aproximadamente 2 décadas. Es una ventana para activar capacidades olvidadas. No impongo caminos, propongo la posibilidad. La referencia a una ventana temporal activó en Sara un nivel nuevo de urgencia. 22 años en ambulancias le habían enseñado que las ventanas se cierran si no actúas rápido, pero también la hizo más cauta. ¿Quiénes eran ellos para establecer un calendario de evolución humana?
Aún así, no podía ignorar la intensidad en la voz mental de Sara. Esa fue la primera vez que la criatura habló de Jesús con detalle, no como figura histórica que se pesa en libros, sino como un nodo operativo en una red de conciencias que, según Sara, había sido abierto por varias entidades, humanas y de otros orígenes, para enseñar el uso del amor como energía. Sara escuchó y recordó varios pasajes de los evangelios sin que nadie se lo pidiera. Las curaciones, el tocar, el dar de comer, la presencia que transformaba cuerpos y expectativas. ¿Qué si esas acciones fueran también, en alguna clave, una forma de tecnología de la conciencia? La idea le parecía irreverente y santa a la vez. Mantuvimos el equilibrio entre la reverencia hacia lo sagrado y la necesidad de entender, pensó Sara, porque su herencia religiosa la hacía cuidadosa y su formación científica la obligaba a buscar evidencia. Fue entonces cuando Sara ofreció la primera demostración que la apartó de la incredulidad por un momento más largo, un diagnóstico sin tocar más que el aire. Sobre la mesa de su cocina, Sara tenía una maceta pequeña con un filodendro, que había pasado por varias temporadas de descuido. Sus hojas, que antes fueron vibrantes, estaban ahora caídas, con bordes marrones. Era el tipo de planta que Sara regaba por rutina, sin sentir mucha conexión emocional, pero aquella noche la imagen de la planta le parecía simbólica, vida dejada al abandono, posibilidad de rescate. Sara se inclinó hacia la maceta con una calma que parecía ralentizar el tiempo. No tocó la tierra, extendió una mano delicada apenas rozando el borde del recipiente. Sara miró sin comprender cómo medir lo que estaba por suceder. En su libreta anotó automáticamente: observación, contacto no físico. La criatura transmitió una serie de impresiones. La planta tenía estrés por riego irregular, un sustrato pobre en nutrientes, raíces apretadas en la maceta pequeña y una enfermedad fúngica incipiente en la base de una hoja. Sara sintió que esas observaciones se le entregaban como un haz de luz en la cabeza, imágenes y sensaciones que venían sin palabras y que, sin embargo, encajaban con lo que ella misma había observado con su ojo clínico. Era como si alguien con otra forma de ver hubiera enfocado un espectro que ella no poseía. No se explica por medios convencionales, pensó en voz baja, partiendo de su escepticismo, y sin embargo, cuando Sara colocó la palma más cerca de la superficie, una humedad sutil pareció ascender de la tierra. Las hojas que estaban marchitas se enderezaron lentamente, como si despertaran de un letargo. No fue instantáneo, pero en minutos el brillo regresó a las puntas. Sara sintió esa antigua reacción profesional, la sorpresa controlada que te hace repensar protocolos. ¿Qué has hecho?, preguntó, porque la curiosidad médica le empujaba a saber. La respuesta fue sincera y simple. He aplicado atención intencional. He alineado mi foco con la vida visible. Sara explicó con imágenes mentales que la atención dirigida, cuando se sostenía con compasión y claridad, podía reorganizar patrones energéticos en un tejido vivo. No hablaba de hechicería, hablaba de un procedimiento basado en conciencia que, según ella, se practicaba en su cultura tanto como la sutura en la de Sara. Puedes llamarlo técnica de enfoque, comunicó Sara. No reemplaza los nutrientes, es un catalizador. Sara, con la formación en emergencias que la había hecho pragmática, pensó en variables, quizá la humedad, quizá la temperatura. Tomó el vaso con el que regaba la planta y comprobó la tierra. Los valores físicos estaban dentro de lo que ella consideraba posible de recuperación. Aún así, la sensación de que algo más había intervenido se quedó con ella. No le gustaban las conclusiones apresuradas, pero algo en la coherencia entre lo que Sara veía y lo que la planta hizo se imponía. Esa noche se produjeron pequeñas sutilezas de confianza. Sara mostró cómo percibía patrones de dolor y disfunción, cómo podía identificar zonas de tensión en el cuerpo como si fueran nudos en una tela. Para la paramédica, aquello fue un diagnóstico energético, diferente de cualquier electrocardiograma o exploración física, pero con paralelos que hicieron que su mente médica se abriera. Veía en la luz la anatomía de un sufrimiento. Sara recordó, con cierta ironía interna, las veces que había dicho a sus pacientes: respire hondo, relaje los hombros. No se trataba solo de frases para tranquilizar, había un componente real en la respuesta del cuerpo cuando la mente se alineaba con la calma. ¿Y si eso fuera más que psicología? ¿Y si la intención sostenida pudiese reorganizar? La criatura, Sara,
No ofreció técnicas con fórmulas. En lugar de eso, hizo algo que no era fácil de clasificar. Guió a Sara en una práctica breve. Le pidió que colocara la mano sobre la maceta, que respirara con intención y que pensara en aquella planta como si fuera una persona. No dio instrucciones de imitar a un gurú. Pidió presencia y cuidado concentrado. Sara, a pesar de su formación racional, obedeció. Fue un gesto básico, casi infantil, y mientras lo hacía, sintió como una corriente leve atravesaba su mano, una sutil conexión que no quemaba ni hormigaba, sino que parecía ajustar una frecuencia. Enfoca el amor en la estructura, le dijo Sara en su mente, no el sentimentalismo, sino la energía dirigida. La primera vez que pronunció la palabra amor así, sin adornos, Sara tuvo que contener una risa nerviosa. Muchos de los casos más duros que había visto en su vida no se curaban solo con buenos sentimientos, lo sabía, pero también había presenciado el efecto que una presencia compasiva lograba en pacientes terminales, en personas que encontraban un ancla en una mirada. Quizá, pensó, aquello era una forma de catalizador que funcionaba en conjunto con lo físico. Cuando la guía terminó, la planta mostraba mejoría. No era una resurrección espectacular. Era un levantamiento mesurado que Sara, con su ojo clínico, no podría explicar del todo por causas inmediatas. Tomó nota, no para publicar en una revista científica, sino para no perder la conciencia de que algo raro, susceptible de observación y registro, estaba ocurriendo. El silencio posterior a la demostración fue pesado. La noche ya no era solo un momento de turno, se había convertido en un umbral de conocimiento que exigía responsabilidad. Sara experimentó una oleada de dudas que fueron una marea. Si contaba la historia, podía perder su credibilidad profesional. Si callaba, podría perder la oportunidad de aprender algo que tal vez ayudara a otros. El conflicto entre su formación médica y la experiencia mística se volvió personal. ¿Informar a alguien? ¿A quién? ¿A un hospital que la miraría con incredulidad o a colegas que podrían considerar la situación peligrosa? Algunas preguntas la paralizaron, otras la empujaron. En medio de ese tumulto interno, Sara se acercó y transmitió algo que por su forma de decirlo parecía una aclaración y una invitación a la vez. «No pretendo que creas en mí por fe ciega», comunicó. «Te pido que observes. La fe no reemplaza la observación». Fue una frase que tocó una cuerda conocida en Sara. Su ética profesional estaba construida en la observación rigurosa, pero también en la confianza que a veces debía otorgar a lo que no se podía medir en la emergencia. Aquello la tranquilizó casi más que un protocolo bien aprendido. A la madrugada, cuando la luz comenzaba a tomar un gris pálido en el horizonte, Sara notó otro asunto urgente. Su propia mano derecha presentaba un corte en la yema del dedo índice, producto de un descuido al manipular un bisturí desechable en la improvisación de la curación. No era grave, pero latía con una molestia que no deseaba ignorar. En su vida de paramédica siempre había priorizado a los demás sobre sí misma. Ahora se encontraba en la paradoja de una paciente que tenía que tratarse a sí misma. Sara observó el corte sin gesto peyorativo. «¿Quieres que te muestre algo simple?», ofreció en su mente. No hubo promesa de milagro ni fanfarria, solo una oferta de enseñanza. Sara sintió una resistencia más profunda al pensar en aplicar una técnica no validada científicamente a su propio cuerpo. Había un miedo real, el riesgo de infección, la posibilidad de complicaciones, la exposición a juicios. Recordó el juramento personal de cuidar vidas y también su necesidad de proteger su licencia profesional. Aún así, la curiosidad, esa herramienta que la había mantenido viva en guardias largas, la empujó a aceptar. Sara pidió que Sara limpiara el área según lo que ella ya sabía hacer: solución antiséptica, presión suave. Luego, con una voz que no demandaba, guió a Sara en cómo sostener la atención sobre el tejido lesionado. No visualices la cura, mantén la intención clara, imagina la estructura reunida. Fue un ejercicio de concentración que combinó respiración, enfoque y una especie de entrega a la realidad del cuerpo. Sara sintió una oleada de calor en la punta del dedo, no dolor, sino una sensación de cohesión, como si las fibras internas se reorganizaran. No hubo un chasquido mágico, hubo un proceso. Al retirar la gasa pasado un tiempo prudente, el corte no había desaparecido por completo, pero la inflamación estaba menor y la sensación de ardor se había atenuado. Desde un punto de vista clínico, podría atribuírsele a la primera limpieza y a la hemostasia inicial, y quizá eso fuera parte de la explicación. Pero la coherencia entre las instrucciones de Sara y la respuesta del tejido hizo que a Sara le resultara imposible no registrar aquello como evidencia para su propia mente práctica. El acto de curarse a sí misma la dejó expuesta emocionalmente. ¿Se había permitido confiar demasiado en algo no convencional? ¿Había violado alguna regla profesional al dejarse llevar por una práctica no estandarizada? Las preguntas no desaparecieron, se multiplicaron.
Lo que te ofrezco, dijo Sara, no es una rebelión contra tus protocolos, es una herramienta complementaria. Tú decides dónde encajarlo. Esa frase resonó con la ética que Sara llevaba puesta como una segunda piel, la convicción de que la medicina más humana integra, más que sustituye. Y sin embargo, aceptar una herramienta nueva implicaba riesgos en varios frentes: reputación, legalidad y, lo más personal, la reconciliación con su propia fe. En la intimidad de su cuarto, Sara recordó la catequesis: el respeto por lo sagrado y el cuidado por el prójimo no son mutuamente excluyentes. Al amanecer, con la criatura descansando y su propio dedo vendado, Sara se permitió finalmente sentarse y pensar con cierta claridad. La casa en la que había llevado a Sara no era más que una cabaña modesta. Cocina, sala, un pequeño consultorio improvisado con su camilla. Era un lugar que le permitía anonimato y control. Tenía conexiones con colegas de confianza, el Dr. Stevens, la Dra. Patricia Williams, pero involucrarlos significaba arriesgar que la historia se convirtiera en espectáculo o empresa de la incredulidad. No había respuesta clara, pero algo nuevo había nacido en su interior: la posibilidad de que la figura de Jesús, tal como la había conocido, pudiera ser entendida también desde otras claves prácticas, sin perder reverencia y sin destruir su fe. Esa posibilidad era peligrosa y liberadora al mismo tiempo. Antes de que la mañana se hiciera día, Sara transmitió una última imagen antes de quedarse dormida. Un mapa de redes, hilos de luz que conectaban puntos en la tierra, algunos que Sara reconoció vagamente por nombres de lugares sagrados, otros que no. Allí, en ese tejido, se ubicaba lo que Sara describió como nodos de enseñanza. Jesús era referido como uno de esos nodos, no disminuido, sino integrado en un sistema mayor que, según Sara, favorecía la activación de capacidades humanas. Él enseñó a ser puente, comunicó, mostró el camino del enfoque. Eso es lo que hemos venido a recordar. Esa afirmación no pretendía imponer una nueva teología. Su voz mental proponía una ampliación. La historia humana quizá fuera más rica y compleja de lo que los límites institucionales habían guardado. Sara sintió como su infancia católica y su práctica clínica no se estaban enfrentando, sino que, en esta madrugada, parecían estar siendo convocadas a dialogar. Había mucho por decidir, y poco tiempo. La ventana de 20 años, la propuesta de Sara, la evidencia parcial que ya había observado, todo formó una tela de urgencia. Pero antes de tomar cualquier determinación, Sara sabía que necesitaba más datos, más pruebas, y tal vez algún apoyo fuera del círculo secreto de su casa. En el porche, el sol comenzaba a levantar una capa fina que estiraba sombras largas. Sara miró a la criatura que dormía, pensando en el peso de aquello que había aceptado. Un ser herido bajo su cucha, palabras que desafiaban creencias y una posibilidad que se abría como una grieta luminosa en su vida práctica. Sabía que, si seguía ese camino, no volvería a ser la misma paramédica de antes. Se preguntó qué haría con la historia, a quién contaría y cuándo sería prudente convocar a otro par de ojos. Mientras tomaba una decisión que todavía no formulaba en voz alta, una imagen cruzó su mente. La señora Patterson, su vecina anciana, cuya artritis crónica había sido un tema recurrente en las conversaciones del barrio. Sara pensó en la posibilidad de intentar algo a distancia con la guía de Sara, sabiendo que cualquier intento tendría que respetar la medicina convencional y contar con el consentimiento de la paciente. La simple idea la llenó de una mezcla de temor y esperanza. Pero era temprano, aún quedaban muchas horas por delante, y la noche había mostrado ya que lo extraordinario exigía pasos pequeños y conscientes. Sara se puso de pie, consciente de que la vida, la suya, la de la criatura, la de las potenciales personas a las que podrían llegar a ayudar, iba a requerir decisiones que conjugaran la prudencia con la valentía. Tomé la que tomara, sabía que el punto de no retorno se acercaba, en su casa, en su práctica, en el modo en que nombraría a Jesús en adelante. Y también sabía que la respuesta no sería una revelación única, sino una sucesión de pequeñas pruebas que exigirían responsabilidad, documentación y reverencia. Así, con la primera luz entrando por las ventanas, Sara respiró y se dispuso a organizar el día. Curar al ser que había llamado Sara, registrar cada observación en su libreta, pensar a quién confiarle la verdad y, sobre todo, prepararse para las preguntas que aún no se había hecho en voz alta. Mientras lo hacía, la criatura abrió los ojos una vez más, y en la transparencia de aquel contacto volvió a comunicar algo que resonó en la madera y en la carne. La memoria se reactiva cuando la intención humana coincide con el propósito.
Sara supo que no bastaría con intencionalidad dispersa, se requeriría disciplina. Y con esa certeza se organizó para lo que vendría, sin imaginar todavía la magnitud de las pruebas que la obligarían a elegir entre su silencio y su testimonio. Sara tardó apenas un día en tomar una decisión que le costó por dentro, y le pareció, al mismo tiempo, la única opción honesta: pedirle permiso a la señora Patterson. No quería improvisaciones a escondidas, ni experimentos que pudieran ser contados como charlatanería. Llamó a la vecina con la voz que usaba cuando traía malas noticias, y le ofreció algo distinto. «Quiero intentar algo pequeño, con tu consentimiento. No te pido que dejes tus medicinas, solo que me permitas acompañarte en una práctica de atención que me enseñó alguien». La anciana, que vivía sola y había sido para Sara un rostro familiar en la calle desde hacía años, aceptó con un tartamudeo de esperanza. «Si te hace bien a ti, hija, yo confío», dijo. La sesión a distancia fue sencilla en apariencia. Sara se sentó frente a su cuaderno, tomó la hoja en la que había anotado observaciones y respiraciones, colocó la mano sobre su propio corazón como si fuera un ritual silencioso, y esperó la guía que siempre llegaba como una nota afinada en el pensamiento. Sara, aún recuperándose en la camilla improvisada en la cabaña, permanecía en reposo pero presente. No se trató de una intervención magnética o de procedimientos que Sara pudiera medir con un monitor en ese mismo instante. Fue, según Sara, una sintonía de intención con consentimiento. «Abre el receptor con respeto», transmitió Sara en la mente de Sara, con esa mezcla de cercanía y precisión que ya le era familiar. «No impongas, despierta, deja que ella sienta la intención». Sara habló con la señora Patterson primero por teléfono para guiarla. «Quiero que te sientas cómoda, que traigas la bañera a la temperatura que más te guste y que coloques tu mano sobre la rodilla. Yo haré lo mismo desde aquí. Si en cualquier momento te incomoda, me llamas y paramos». Fue explícita sobre límites clínicos y legales. Mantendría los tratamientos recetados y cualquier cambio se haría con el seguimiento de su médica. La vecina agradeció y accedió. La primera sensación fue simple, una oleada de calidez que la señora describió después con palabras de una vitalidad olvidada. «Sentí como si alguien me hubiera puesto una manta tibia», dijo cuando Sara fue a visitarla más tarde. En la noche en que Sara concentró la intención siguiendo las indicaciones de Sara, respirar lento, imaginar la articulación como una tela que se relaja, sostener la imagen de la rodilla sin dramatismo, la señora notó menos rigidez al cambiarse de posición. A la mañana siguiente pudo subir un escalón sin el gesto de que la rodilla la traicionaba. El dolor no había desaparecido por completo, pero había cedido lo suficiente para que la anciana, por primera vez en meses, saliera al patio y aspirara aire lleno de algo que parecía esperanza. «¿Qué has hecho?», le preguntó la señora Patterson con la voz quebrada por la emoción. «No sé explicarlo, Sara, pero al fin dormí sin despertarme del dolor». Esa pequeña victoria tuvo un efecto mayor al que Sara había imaginado. La noticia llegó al boca a boca de la cuadra y se transformó en una pregunta que empezaron a hacer en voz alta otras personas. «¿Y si hay algo más que podamos probar?». Sara, que había aprendido a registrar todo, escribió la cronología de la experiencia. Hora de la sesión, duración, palabras que había usado, sensaciones reportadas. Nada de eso era evidencia científica en un sentido formal. Era un registro cuidadoso de un encuentro que comenzaba a mostrarse reproducible en una mínima escala. Aún así, la duda persistía, como una sombra pegada a su bata. ¿Había sido un placebo? ¿La anciana había sentido alivio por la expectativa? Podía ser, pero no era la sola explicación que ahora pesaba sobre la balanza en su mente. Había coherencia entre lo que Sara percibía como patrones y lo que la fisiología del cuerpo respondía ante la calma sostenida. Sara sabía que coincidencias se mueven en lo anecdótico, pero la concita y la repetición eran importantes. Por eso decidió dar un paso más, invitar a 2 colegas de confianza para observar, sin publicar nada, una demostración controlada. El Dr. Stevens fue el primero en llegar. Había sido mentor joven de Sara cuando ella empezaba en emergencias. Era un hombre preciso, con confianza en el método y una paciencia que escondía su cansancio detrás de gafas de marco fino. La doctora Patricia Williams aceptó, después de muchas preguntas. Era infectóloga y la definición de escrúpulo clínico. Y la escogió precisamente por eso. Si Patricia hallaba fisuras, Sara necesitaba saberlo. La reunión fue íntima, sin cámaras, en la cabaña que ahora funcionaba también como aula. «Te escuchamos», dijo Stevens sin teatralidad,
con la libreta en la mano. No voy a aplaudir nada. Muéstranos lo que veas y anota. Nada de testimonios emocionales, datos observables. Sara sintió cómo se estrechaba el cuello del miedo. Llamó a Sara para que participara, pero aclaró una vez más los límites. Nada público, consentimiento de pacientes, objetivos claros. Sara respondió con un pensamiento que fue más una sonrisa sin sonido. Observación, no creencia necesaria. La primera demostración para ellos fue la repetición del diagnóstico energético. Sara, con la mano aún apoyada sobre la mesa, pidió a Sara que colocara el estetoscopio y que midiera la presión de un voluntario, un hombre del barrio que había accedido a colaborar con consentimiento informado, antes y después de una sesión de intención. Patricia midió valores, Stevens anotó. La sesión duró menos de 20 minutos. El hombre no dejó de recibir sus tratamientos habituales ni se suspendió medicación alguna. No hubo resultados espectaculares. La frecuencia cardíaca bajó levemente. La tensión diastólica cedió un par de puntos en la escala que Patricia consideró dentro de lo posible por relajación. Podría ser efecto de la respiración, dijo Patricia en voz alta, buscando un techo racional. Sara estuvo de acuerdo. Pero estaba sucediendo otra cosa. El sujeto se sintió más tranquilo, y esa calma quedó registrada en su rostro de manera inequívoca. La segunda demostración fue la planta del filodendro, repetida, pero ahora documentada con una cámara de teléfono. La secuencia fue más nítida. La planta recobró turgencia en un lapso de minutos, y el video dejó a los 3 profesionales con el gesto contenido. Son cambios en la fisiología de la planta que pueden obedecer a varios factores, comentó Stevens, siempre prudente. Pero no niego que algo sucedió. Patricia frunció el entrecejo y dijo, no es suficiente para publicar, pero sí, merece investigación. La tercera demostración, la que empezó a borrar la frontera entre incredulidad y asombro, fue la multiplicación de alimento en pequeño. La mesa contenía, por conveniencia, un paquete de arroz instantáneo y una servilleta doblada. Sara pidió a Sara que pusiera la servilleta sobre la mesa, que sostuviera su intención simple de alimentar, sin teatralidad, imaginando que el acto era una forma de prestar atención a la necesidad. No es truco de manos, transmitió Sara. Es enfoque cooperativo de conciencia y materia. No lo repitas como promesa, obsérvalo. Cuando Sara, con la mirada fija en la servilleta, sintió la orden interior de abrir la mano y desdoblar la tela, encontró en su palma una pequeña porción de granos blancos, un puñado menor que el que necesitaban para una ración, pero real al tacto, con el peso y el sonido característico. Stevens hizo una pausa, se acercó y cogió los granos. Los contó y los puso en la palma de su otra mano. Podría haber sido prepago, murmuró, pero su voz no ocultaba que su escepticismo estaba cambiando en algo más interrogante. Patricia recogió el video que Sara había tomado del precedente experimento, lo revisó y dijo, necesitamos controles, pero si esto se repite bajo condiciones cerradas, es digna de estudio. Nadie afirmó que aquello era un milagro, nadie postuló que todos los hambrientos comerían por arte de fe. Lo que sí se volvió claro en ese cuarto fue otra cosa. Había coherencia entre varias demostraciones, una suma de observaciones que empujaba a considerar la posibilidad de una tecnología de conciencia practicada con ética y cuidado. Sara respiró profundamente. El haber implicado a colegas había sido una decisión necesaria para no permanecer en la soledad del asombro. A partir de ahí, las semanas siguientes se convirtieron en un ejercicio de prudencia metódica. Sara no buscó prensa, no organizó espectáculos. Sí organizó sesiones privadas y discretas, voluntarios de la comunidad que sufrían afecciones crónicas y que aceptaban participar con consentimiento y seguimiento médico. Patricia se incorporó a un papel de observadora científica, no para avalar, sino para documentar y registrar parámetros. Stevens sirvió como mediador clínico. Su presencia daba a Sara una tregua contra la paranoia de ser acusada de negligencia profesional. El patrón que emergió no fue de curaciones instantáneas y universales, fue más sutil, pero igualmente inquietante, el alivio de síntomas, la mejora en la calidad de sueño, la reducción significativa de la percepción del dolor en algunos casos. Hubo también fracasos, y esos fracasos fueron tan importantes como los éxitos, a menudo más importantes, porque marcaban límites. Sara aprendió a registrar y a devolver al paciente al camino convencional cuando correspondía. Nunca se permitió la sensación de poder, que hubiera sido corrosiva. En su lugar cultivó el sentido de servicio.
Mientras tanto, Sara no dejó de hablar sobre lo que había venido a enseñar. En una de las sesiones más profundas, condujo a Sara a una explicación que la paramédica sintió casi como una clase breve de cosmología moral, pero dicha con la dulzura de quien ha visto muchas vidas. Jesús fue un punto de luz, comunicó Sara sin pretensión de forzar dogma. Fue una conciencia que encarnó un modo de operar, enfocó amor con intención sostenida, abrió procesos de reintegración. En tu lengua, llamaron a su acción resurrección. No digo que eso niegue la cruz ni menosprecie la historia sagrada. Digo que la resurrección puede entenderse también como restitución de coherencia en sistemas que se habían desgarrado. La manera en que Sara enmarcó la palabra resurrección fue cuidadosa y reverente. Ella no desmontó las creencias, propuso una lectura funcional. La resurrección como reintegración de la conciencia en un cuerpo o en una comunidad. Sara, que había crecido con el respeto por las imágenes del cristianismo, encontró en esa lectura una puerta que no pisoteaba lo sagrado, sino que ofrecía una tecnología para custodiarlo. Si Jesús fue maestro de un protocolo de amor intencional, pensó ella, ¿por qué no podría esa enseñanza tener variantes entre culturas y especies? Hubo momentos de tensión. Un vecino con intereses menos nobles quiso filmar todo para un canal sensacionalista. Sara se negó con firmeza. Otro profesional de salud, fuera del círculo, amenazó con denunciarla por prácticas no autorizadas. Todo eso la enfrentó a miedos muy humanos. Perder la licencia, ser ridiculizada, ser señalada. Cada vez que la vida la empujaba hacia una grieta legal o ética, Sara insistía en la prudencia. No venimos a forzar puertas, venimos a recordar oficio y humildad. Esa frase, repetida con ligereza en la mente de Sara, la ayudó a no ceder ante la tentación del espectáculo. El clímax de esa temporada privada llegó una tarde en un salón comunitario que Sara había alquilado para una charla pequeña. No se trató de teatro, fue una reunión íntima de aquellos que habían participado como voluntarios y de sus familias. Patricia y Stevens aceptaron venir como observadores. La sala quedó llena de rostros expectantes, algunos escépticos, otros esperanzados. Sara abrió la reunión con la honestidad que la definía. Explicó límites, protocolos, consentimientos. Declaró que lo que verían no era una promesa universal, sino un conjunto de prácticas observadas en un contexto limitado. El testimonio más potente vino, de nuevo, de la señora Patterson. Apareció con su bastón, pero su entrada fue un acto que pareció resumir semanas de pequeñas gestas. Se acercó al micrófono con las manos temblorosas y dijo con voz que contenía agradecimiento y sorpresa: «No dejé mi medicina, solo hice lo que la chica me pidió. No lo entiendo todo. Solo sé que volví a caminar con la nieta». Las lágrimas corrieron en su rostro. No era un espectáculo teatral, sino la emoción de alguien que había recuperado una porción de autonomía. Luego vinieron otras voces. Un joven que relató haber tenido menos crisis de ansiedad. Una mujer con dermatitis que mostró fotos del antes y después. Y un varón que dijo con cautela: «No sé si fue magia, pero me dolía menos el pecho». Patricia, con su habitual seriedad, subrayó la necesidad de control, pero también reconoció que, al menos hay un conjunto de datos anecdóticos que valen la pena estudiar. Stevens añadió: «Tenemos que ser honestos. Necesitamos reproducibilidad y documentación. Pero tampoco podemos negar cuando la gente mejora». La demostración práctica más conmovedora fue la de una madre que había traído a su hijo con asma. No se trató de retirar el inhalador ni de prometer curas. La intención fue apoyar la respiración. Educar en técnicas de calma que acompañaran el tratamiento. Después de la sesión, el niño, que solía necesitar más de una intervención de emergencia cada mes, pasó varias semanas con menos crisis y con noches más continuas de sueño. Los padres no atribuyeron todo al ejercicio, pero sí señalaron una mejora cualitativa que les permitió reducir la ansiedad sobre la enfermedad del hijo. Fue suficiente para que varios presentes comenzaran a hablar de aquello como un complemento responsable a la medicina. En medio de esas semanas, Sara abordó con más detalle lo que entendía por tecnologías de conciencia. No eran aparatos, eran prácticas de atención sostenida, de alineación entre intención y acción. Un entrenamiento de la mente para enfocarse en la integridad del sistema vivo. No es un manual de 10 pasos, decía, es disciplina, es entrenamiento del corazón para sostener una frecuencia que favorece la recomposición. Sara tomó nota como si estuviera de vuelta en una sala de emergencias.
con manos que no tiemblan a la hora de documentar. Empezó a diseñar pequeños protocolos que podrían integrarse ética y clínicamente a su práctica, siempre con consentimiento, siempre como complemento a tratamientos establecidos, siempre dejando constancia médica. Enseñaba respiración, atención plena enfocada, y la manera de hablar con un paciente para sostener su intención sin caer en promesas. Patricia, con reservas, ayudó a convertir aquellos apuntes en un formato que pudiera ser registrado en una historia clínica. Si vamos a llevar un registro, que sea metodológico, decía. Con el tiempo, algunas colaboraciones se formalizaron en lo que Sara llamaría, en privado, sus talleres de medicina compasiva. Sesiones breves con personal de enfermería y paramédicos interesados en integrar la atención del corazón en su práctica. No eran clases místicas, eran entrenamiento práctico. Cómo sostener la presencia, cómo guiar una respiración, cómo documentar cambios subjetivos y objetivos. La respuesta fue mixta. Algunos asistieron por curiosidad, otros porque, en la fatiga de guardias interminables, la promesa de recursos para sostener la compasión les parecía una bocanada de aire. La transición profesional de Sara fue evidente en su lugar de trabajo. Pequeñas modicidades que, sin espectáculo, empezaron a cambiar la calidad de su labor. Pacientes comentaban que su trato tenía algo distinto, una forma de atención que mezclaba eficiencia técnica y presencia sostenida. Y los índices de satisfacción en su unidad, medidos por cuestionarios simples, mostraron mejoría. Patricia y Stevens siguieron siendo cautos ante cualquier generalización. «No te estés creyendo una mesías», le decía Stevens con ironía ligera. Patricia la reprendía si algún caso no estaba debidamente documentado. Ese equilibrio, la crítica profesional unida a la actitud humilde de Sara, fue lo que mantuvo la credibilidad. En la profundidad de esas semanas, hubo también una conversación más intensa con Sara sobre Jesús, una conversación que Sara guardó con reverencia. Sara habló de muchos maestros en la red que habían usado modalidades de concentración de amor para recomponer tejidos sociales y biológicos. Él fue un ancla, dijo Sara. Su sacrificio y su testimonio crearon un nodo que aún resuena. Nuestra intención no es explicar lo inexplicable, sino recordar la práctica que él mostró. Dar sin recelo, sostener la presencia, abrir para que lo otro sea. Sara escuchó sin sentir que la figura de Jesús fuera despojada. Al contrario, la presentación de Sara la llevó a reencontrarlo con un matiz operativo que no disminuía su misterio, al revés, lo ampliaba. En su intimidad, Sara volvió a rezar de maneras que antes no estaba acostumbrada, no por ortodoxia, sino por gratitud. La fe para ella era ahora una herramienta que marcaba límites y ofrecía fuerza. El desenlace emocional llegó en una mañana en la que el aire olía a lluvia y la cabaña parecía plegada en silencio. Sara anunció que debía partir. No fue una noticia repentina. En los días previos había hablado de viajes, de volver a su nave para sus labores, de otras culturas que necesitaban su presencia. Sara sintió que una parte de su aprendizaje se cerraba y otra puerta se abría, pero también la nostalgia por lo que había sido una compañía que la había enseñado a mirar más allá de lo evidente. «Debes enseñar con humildad», transmitió Sara en lo que sería su despedida. «No soy salvadora, solo recuerdo. Cuida los límites, protege a los vulnerables, no prometas lo que no puedes dar. El tiempo que os damos es finito. Vigila la ventana. Cultiva comunidades que sean responsables». Hubo lágrimas y silencios que se dijeron más que las palabras. Cuando la criatura, Sara, se puso en pie por última vez en la cabaña, su movimiento fue casi ceremonial. Una luz suave ascendió en su piel, sin efectos de estridencia. Fue una despedida sin floreos. Sara la miró con la mezcla de médicos que veían partir a un paciente que había dejado huellas y de creyentes que asistían a un milagro íntimo. Antes de marchar, Sara habló en la voz que había usado durante todas esas noches. Guardad lo que funcione. Documentad con rigor. No exijáis lealtades, sed testigos. La fuerza que llamáis amor es una energía real. Estáis invitados a activarla.
La ventana de 20 años depende de vuestras decisiones colectivas. Luego, con una imagen que Sara guardó como se guarda un rosario en el bolsillo, Sara transmitió la visión de una tela de luz que conectaba ciudades, personas y nodos de enseñanza. Fue una última lección y un mandato a la vez. No buscamos adeptos, buscamos servidores. Y con eso se fue. La partida de Sara no fue un adiós puntual, sino el inicio de una nueva forma de responsabilidad para Sara. Con el tiempo, la paramédica transformó su práctica. Los talleres que había comenzado se formalizaron en cursos cortos para equipos de emergencia, con consentimiento informado y módulos que combinaban atención clínica y prácticas de foco compasivo. Patricia colaboró en la elaboración de protocolos éticos. Stevens ofició como garante desde su experiencia. Se creó un sistema simple de registro. Cada sesión tenía metas. Se registraban cambios subjetivos, dolor, sueño, ánimo, y se cotejaban con medidas objetivas de salud cuando era posible. La comunidad se fue transformando a su ritmo. La señora Patterson siguió siendo la historia que la gente mencionaba cuando alguien preguntaba si valía la pena asistir a un taller. No fue la única, pero su testimonio tuvo peso porque estaba sostenido por documentos clínicos y por la evidencia de su propia autonomía recuperada. Algunos vecinos se mostraron hostiles, otros curiosos. Sara aprendió a vivir en ese equilibrio, disciplinada en su documentación, humilde en su enseñanza, respetuosa con la ciencia y con la fe. Y entonces, con meses de trabajo, llegaron invitaciones a colegios de enfermería y a pequeños congresos de medicina integrativa interesados en experiencias documentadas. No fue la fama explosiva que algunos esperan de relatos extraordinarios, fue en cambio la posibilidad de poner las ideas sobre una mesa donde se pudiera debatir con el rigor del que se cuidan las vidas. Sara participó en paneles donde habló en voz baja, con la seriedad que imponen los años en la ambulancia. No propongo verdades absolutas, decía, propongo prácticas complementarias que requieren más investigación y, sobre todo, ética. Lo que cambió en ella fue más íntimo. La manera en que nombraba a Jesús ya no era solo la figura de la infancia, era un maestro cuyo testimonio podía ser leído también como práctica. Esa lectura no borraba la cruz ni los evangelios, añadía una capa de funcionalidad que le permitía, en el consultorio, decirle a un paciente: podemos acompañar su tratamiento médico con técnicas de presencia que pueden ayudarle a llevar su dolor, y hacerlo con la convicción de quien ha visto, en carne propia, pequeñas rendijas de cambio. La ventana de las 2 décadas, la urgencia que Sara había mencionado, empezó a sentirse como un recordatorio permanente, no por pánico apocalíptico, sino por responsabilidad. Sara entendió que había tiempo para enseñar, para documentar, para conversar con colegas y para formar comunidades de práctica. La vida profesional de la paramédica cambió sin estridencias, se volvió más paciente, más atenta, menos afanada por los números de urgencia. Algunos días seguía sintiendo el cansancio de siempre, pero ahora lo mezclaba con la expectativa disciplinada de quien cree que el mundo puede mejorar en pequeños gestos sostenidos. El cierre de la historia no fue una proclamación final, sino una serie de consecuencias prácticas. Pequeños talleres en hospitales, testimonios recogidos en hojas de consentimiento, la señora Patterson que un domingo se acercó a la misa de su parroquia con pasos más firmes, y la certeza personal de Sara de que su mirada sobre Jesús había cambiado, no para borrar su fe, sino para ampliarla. Era una ampliación que no pretendía corregir a nadie, sino ofrecer una lente adicional para quienes estuvieran abiertos. Antes de terminar, hay algo que Sara repetía en las charlas: no prometo milagros, prometo presencia, entrenamiento y honestidad. Si quieres experimentar algo de esto, hazlo con responsabilidad y con tu médico al lado. Esa advertencia era una máxima ética que nació en la necesidad de no traspasar fronteras que protegen vidas. Y ahora, al recordar aquella noche en el campo, la luz que bajó, el cuerpo frágil, la voz que dijo: no tengas miedo, Sara guardaba un respeto reverente por lo que había vivido. Sara se fue con una instrucción y con una invitación: que la humanidad eligiera, entre opciones, cultivar la compasión como práctica, documentarla con rigor y custodiar la enseñanza de quienes han mostrado modos de operar que apuntan a la reintegración. Si este testimonio te provocó preguntas o te recuerda a alguna experiencia personal, compártela en los comentarios. Si conoces a alguien que trabaja en atención sanitaria o que cuida a otros, comparte este relato con esa persona, no como una instrucción, sino como una invitación a que pensemos juntos en cómo el amor bien aplicado puede convertirse en una herramienta más al servicio de la vida.